¿Cómo relacionarnos cuando somos tan diferentes? ¿Diferentes en qué? ¿Diferentes cómo? Porque todos estamos siendo con la misma contundencia con la que existe todo ser vivo. Espero que con esta charla salgan al menos un poquito más inspirados y que la compartan con quienes quieran relacionarse mejor. Jóvenes, esta charla también es para ustedes. Con este sencillo mapa con el que inicio la antropología para la vida tanto para comunidades como para personas en su camino individual, les puedo decir cómo desde la antropología para la vida somos estos tres elementos esenciales. Somos naturaleza, somos parte intrínseca de ella y es gracias a que somos parte intrínseca de la naturaleza que existimos. Somos socialización, somos una especie que vive en comunidad y nuestra vida gira en torno a relacionarnos. Somos cultura, creamos, construimos significados, lenguajes, sentido de vida. Todo esto gira en torno a cómo nos relacionamos con los otros y nos identificamos a nosotros mismos e identificamos a los otros. Ahora bien, ¿cómo sucede cada uno de estos aspectos en cada persona? Ahí está la gran diversidad. ¿Cuáles son mis aspectos culturales, mis lenguajes? ¿Qué constituye mi relación con el entorno, con la naturaleza? ¿Cómo son mis maneras de socializar? ¿Cuáles son mis grupos más cercanos? Además, estos aspectos esenciales me llevan a tener unas prioridades en la vida, me llevan a valorar la vida de cierta manera y también a construir sentido. Esto tanto para las personas como para las comunidades. Y dentro de esa gran diversidad, entonces, ¿cómo relacionarnos? A este respecto, la antropología tiene un aporte importante. Toda ciencia se dedica a conocer, y cuando digo ciencia, voy más allá de las ciencias occidentales. Toda ciencia ancestral, toda ciencia que busque conocimiento. El conocimiento no es algo muerto que ya está en una cajita, en un cajón o en un museo. El conocimiento es acción, es algo activo, en permanente transformación. La antropología es la ciencia de conocer a otros, la ciencia social de conocer a otros en sus propios contextos, en sus realidades, a sus propios ritmos, con sus dinámicas, con sus significados y en su cotidiano. Nunca podríamos hacer antropología en un laboratorio cerrado, menos aún antropología cultural, que es aquella que me formó a mí. Entonces, ¿cómo lo hacemos los antropólogos? Conociendo, yéndonos a esos territorios, viviendo con esas personas, conversando, participando de sus actividades, estando muy atentos realmente a su mundo. Entonces, conocer nos lleva a querer relacionarnos con los otros de una manera proactiva, positiva, que nos enriquezca a nosotros y enriquezca a esos otros. Abre canales. Asimismo, conocerme a mí misma, a mí mismo, es fundamental. Como antropóloga fui entendiendo a lo largo de mis primeros trabajos que en la medida que iba a otros territorios me encontraba en unas realidades en donde no podía evitar ponerme atención a mí misma y ver que estaba en unos contextos en donde descubría cosas nuevas mías, me sentía de una u otra forma en ese momento que no había sentido antes, o cómo comportarme para generar un buen relacionamiento. Conocerme a mí misma fue una formación paralela, tácita, de ser antropóloga. Saber quién soy, cuáles son mis valores, cuál es mi naturaleza, mi cultura y mi manera de socializar, para yo poder honrar eso, cuidarlo y también para interactuar de una mejor manera. La antropología para la vida a la que me dedico hace más de 10 años es aquella en donde uní esos conocimientos de abordar nuevos territorios, conectar con otra gente, todo lo que la antropología sociocultural hace para aplicarlo a nosotros mismos. Me dedico a que cada persona y cada comunidad pueda
usar esos mapeos, esas herramientas para reconocerse, para entender cuál es su sentido de vida, cuáles son sus prioridades, cuál es su cultura, su socialización, su naturaleza, y de ahí vienen muchísimos otros componentes secundarios desde estos aspectos tan primarios. Viene la economía, viene la trascendencia, viene la relación con el hábitat, la historia, etcétera, etcétera. Conocer a otros nos lleva a reconocernos a nosotros mismos en esas circunstancias. Y conocerme a mí misma, a mí mismo, me lleva a reconocer que cada quien es y tiene su forma de ser, de vivir, con igual valor, con igual dignidad. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo relacionarnos cuando somos tan diferentes? La misma pregunta es fundamental. Esta pregunta, en el momento en que me la hago en cada situación en que me voy a relacionar con alguien o con muchas personas, activa los recursos que yo tenga en ese momento para poder socializar de una buena manera, según la situación, según el contexto. ¿Qué recursos quiero activar en esa determinada situación? Hay unos que empezamos a ver desde lo que ya les he hablado que son prioritarios. La amabilidad. Esa palabra que parece un poco de otra época es de lo más importante, viene del verbo amar. Todos queremos poder ser y seguir siendo como ya lo somos, y eso viene de una base de amarnos a nosotros y amar la vida. La paz, la mutua reciprocidad, el mutuo reconocimiento, el respeto mutuo, la riqueza del encuentro. En la medida en que yo me enriquezco con esa charla, y también estoy atenta a que sea una charla o un compartir o un convivir enriquecedor para la otra persona, estoy por un camino bueno, adecuado. Entonces la pregunta necesitamos mejorarla. Una pregunta que encauce mucho más nuestro relacionamiento. Podemos hacer entonces una pregunta un poquito más larga. Sí, es un poquito más larga, pero nos va a ahorrar camino. Nos va a evitar abrir escenarios en donde puede que tal vez nosotros no, pero los otros o el contexto mismo nos lleve a algo agresivo, a algo de alguna manera desequilibrado donde algunos se impongan donde otros. Para evitar estos escenarios, hagamos unas preguntas más completas de cómo relacionarnos en cada situación. Y no evitemos hacer la pregunta es fundamental. Esta es una posible pregunta. ¿Cómo conocernos y cómo relacionarnos con otros con respeto, con amabilidad y de forma enriquecedora para todos en medio de nuestras semejanzas y de nuestras diferencias? La vida es diversidad, las diferencias nos nutren. Ahora bien, vamos a pasar a una parte un poco más activa de este mapa tan sencillo con que inicia la antropología para la vida. Voy a preguntarles a ustedes en donde estén qué aspectos de la naturaleza del hábitat en el que viven son los más valiosos para ustedes. Están empezando a hacer un diálogo con ustedes mismos. ¿Qué aspectos del lugar natural o urbano en el que vivo, pero qué aspectos naturales son importantes para mí? Ahora, ¿qué de mi naturaleza reconozco como fundamental? Porque somos universos naturales. ¿Qué de mi naturaleza tengo muy presente? ¿Y qué de mi naturaleza tal vez tengo muy olvidado? En mi socialización, ¿cuáles son mis relaciones más importantes hoy en día? ¿Y cómo me relaciono con estas personas o estos seres vivos? ¿O es la relación conmigo misma también? ¿Y cuáles relaciones faltan en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué quisiera que estuvieran? ¿O ya no las necesito? Y así sucesivamente. Con la cultura, ese universo es gigantesco, pero podríamos hacer unas breves preguntas de ese universo gigante. Por ejemplo, en su vestir, en su manera de vestir en el cotidiano,
¿Qué hay de significativo y de importante en lo que utilizan? ¿Por qué utilizan la ropa que utilizan? Que damos por hecho que es la normal, pero es una versión dentro de la gran diversidad de cómo viste la gente en el mundo. ¿Qué dice eso? ¿Qué les permite esa manera de vestir? Y en cuanto a su manera de pensar, ¿cuáles son sus convicciones más importantes hoy en día? ¿Y por qué? Sabiendo que hay unas que probablemente compartimos con muchos en el mundo, probablemente no con todos, y sabiendo que hay otras que son muy de ustedes. Y así sucesivamente. Vamos a ir más allá en el ejercicio. Van a pensar en alguien que van a encontrar ahora cuando terminen de oír esta charla, en qué aspectos de esa persona a nivel natural, social o cultural son los que más conocen de esa persona y cuáles les gustaría conocer. Estamos activando el interés por conocernos y por conocer a otros. Y de ahí activar siempre las preguntas de cómo relacionarnos entonces con esas personas para una relación armónica, real, proactiva y sana. Vamos a poner en práctica ahora esto de otra manera para que lo aprovechen. Voy a contarles brevemente sobre mí a partir de relacionamientos que me han nutrido en la vida, muy cortamente. Naturaleza. Fue en la selva amazónica, cuando estuve de guardaparques con mi novio de ese tiempo, actual esposo, que nos dimos cuenta que habíamos llegado a un territorio absolutamente diferente al nuestro. Era tan diferente que era abrumador, por lo hermoso, por lo fascinante, por lo impactante, por lo riesgoso para nosotros en lo que imaginábamos que es la selva. Hasta que después de conocer a los Nonuya, con quienes trabajamos y convivimos, también conocimos a Lucho, un colono que vivía en armonía con el lugar y con su familia. Lucho me dijo lo siguiente: Liliana, si tú quieres conocer la selva de verdad, abandona esos paradigmas con los que vienes de la ciudad. Ven a la selva y no esperes solo el jaguar, el delfín rosado, la gran tormenta. Eso es la selva también, pero la selva la vas a encontrar es en el detalle del día a día, poniendo atención a lo sencillo, compartiendo lo sencillo, compartiendo cada detalle con la comunidad, conviviendo realmente, no esperando lo espectacular, dejando que lo sencillo te abrace. Socialización. 3 adultos tuve en mi hogar de origen. Mi mamá, quien me transmitió, además de tantas cosas y de todo su amor, el lenguaje y la sensibilidad del baile y de la danza. Bailé desde pequeña en la sala de mi casa y la danza se ha expandido a lo largo de toda mi vida como un gran escenario de diálogo con el mundo, con la vida y con la gente. Mi papá me enseñó a hablar con Dios, más allá de las palabras inclusive. Me enseñó, con su forma de ser y con su fe, que Dios y que todo el universo que me bendice están siempre en mí, en todos y conmigo, y que no necesito intermediarios más allá del presente, de vivir la vida misma y de honrar los principios de amor y de paz. Y Graciela era la mujer que cocinaba en nuestra casa. Chelita, yo le decía de cariño, me enseñó que las conversaciones en torno al fogón son de las mejores, las más cálidas, llenas de paciencia. Así como la comida sana se cocina a fuego lento, las conversaciones que se cocinan a fuego lento son maravillosas. Gracias a Chelita, a Nelly y a Miguel Ángel. Cultura. Un día Simón, cuando éramos novios, me enseñó a pintar. Cogimos una acuarela que yo nunca había cogido en mi vida, no sabía pintar en acuarela, siempre amaba pintar, amaba bailar, y este era un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo, él me enseñó a fluir, me dijo, fluye con el trazo y deja que tu mano se pasee con el agua y con el color
y que resuene con tus formas. No esperes tener una forma definida. La forma se irá dando. Desde ese momento, parte de mi creatividad floreció de una manera que nunca había florecido, con una confianza en el presente y en resonar con mi corazón que se extendió a muchos otros aspectos de mi vida en los que hoy en día, junto con Simón, que es mi esposo, fluimos y creamos una nueva cultura. Hemos creado una realidad en la que creemos de compasión y amor por todos, en la que nuestros hijos han crecido y en los que veo con admiración que tienen una cultura de sabiduría y de confianza por la vida mucho mayor de la que yo tuve a su edad y por tanto los admiro enormemente. Dentro de mi cultura, la cultura del amor es fundamental. Creo en el amor y honro a la vida por haberme regalado el amor que siento y que recibo de un hombre como el que tengo y con el que hemos trabajado juntos desde la arquitectura y la antropología para ayudar a tantas comunidades. Ahora bien, les compartí de mi vida en detalle y eso nos lleva a activar nuestro sentido de alteridad. Yo los invito a que sigan activando ese sentido de alteridad y también de autoconocimiento, conociéndose a ustedes mismos, dialogando en detalle, encontrando esos detalles que enriquecen la vida con ustedes y con los otros a través de unos relacionamientos en donde de base cuidamos lo fundamental, a través de preguntas completas de cómo relacionarnos en amor, en paz, en reciprocidad con los otros para enriquecernos mutuamente de la vida. Hagan su propio viaje antropológico para su vida, conózcanse, conozcan sus prioridades, su sentido de vida, atrévanse a viajar por su universo y a conectar con otros universos en este hermoso tejido que es la vida.